de la homeostasis. Profe, es el equilibrio del cuerpo. Sí, profe, es el equilibrio del cuerpo que nos ayuda a regular las grasas. Ok, eso es una cosa nomás, ¿no? Una cosita pequeñita, ¿no? Las grasas, pero muy pequeña. Y profe nos ayuda a equilibrar, muchas sustancias. Intenten, no solo en la clase de biología, ¿no? Intenten a lo largo de su vida no dar respuestas tan generales. ¿Qué es una respuesta general? Intenta controlar o equilibrar sustancias. Sí. ¿Cuáles? ¿Cuál creen que sean esas sustancias que intentan controlar principalmente? Que yo les había explicado, obviamente, en la clase anterior. Profe, creo que era la orina. Muy bien. ¿Qué hay en la orina? Nitrógeno. Exactamente. Y recuerden que las Y grandes sales que nos cantidades, pueden ayudar. y recuerden que las grandes cantidades de nitrógeno dentro del cuerpo pueden ser tóxicas, ¿sí? Entonces, en el proceso de homeostasis, esta era la imagen que estaba buscando. En el proceso de homeostasis, pues vamos a ver que esa liberación de nitrógeno va a ser muy importante. También vamos a encontrar varias problemáticas si no se controla esta salida del nitrógeno. Por ejemplo, algunos de ustedes seguramente conocerán a personas con diabetes. Las personas con diabetes, digamos que van a tener o suelen tener más bien un problema en el control de estos líquidos. ¿Sí? Entonces, eso se llama retención de líquidos. Si la persona empieza a retener líquidos dentro del cuerpo, se va a intoxicar. ¿Listo? Y ahí le tiene que hacer un proceso que se llama diálisis. ¿Listo? Un proceso que se llama diálisis. ¿Y qué es la diálisis? ¿Alguien sabe? Sí, bueno, profe, yo he escuchado la palabra diálisis, pero no sé exactamente qué es, pero yo creo que es eso de... Profe, ¿eso no es como algo para el cáncer, un tratamiento? No. Profe, Yo sé que es una diálisis. A Profe, yo ver, sé que es una diálisis. a Profe, es ver, que mi papá siempre lleva a un señor que le tienen que hacer eso y es a para ver. que le limpien la sangre o algo así de la sangre. Ajá. Listo. Y es para los que tienen cáncer, profe. No necesariamente para los que tienen, no, o sea, ¿qué Y es los que tienen diabetes y todo eso. Si no la estoy... diálisis? Es, profe, también sirve Profe, para los que tienen problemas en la sangre. sí, Sí, profe, los que la tienen diálisis problemas es un en la proceso en el que se extraen sustancias tóxicas. muy bien. Eso, Profe, de eso se trata, ¿listo? Sacar sustancias tóxicas. Cuando hablamos de sustancias tóxicas, eh, principalmente estamos hablando de nitrógeno. Nitrógeno. Entonces, cuando hacen las diálisis, es un proceso que se hace con unas máquinas externas, ¿cierto? La persona le conectan unos tubos y ahí empieza a hacerse este proceso de limpieza de la sangre. Ahora, ¿por qué se da este proceso? Porque los riñones no pueden hacerlo. Algo pasa, algo está fallando en los riñones, que son los que pues hacen este filtro de limpieza en nuestro cuerpo, y si ellos fallan, pues nuestro sistema circulatorio empieza a fallar también. ¿Listo? ¿Alguien iba a decir algo por ahí? ¿No? Bien. Profe, A ver. eso es como porque un familiar mío había muerto así, porque a él le tenían que meter la comida y como el agua y eso por la garganta por un tubo. Bueno, eso ya es traqueotomía. Eso ya es otra cosa. O sea, una cosa es la diálisis, que te sacan desechos tóxicos, y otra cosa es como la traqueotomía, que te ponen un huequito en la garganta, ¿cierto? Y ahí pues te comunican
con el esófago y con la tráquea también para respirar, que también es un procedimiento muy complejo, ¿listo? Pero una cosa es esta cuestión de la alimentación y otra es la de liberación de desecho, ¿sí? Cuando hablamos de homeostasis, casi siempre estamos hablando de la liberación de los desechos, ¿no? Dice acá Saraimon, profe, la diálisis es para sacar la sangre vieja y va metiendo nueva. Eso lo hacía mi abuelito. Muy bien. Sí, o sea, es una limpieza de la sangre. Se procesa Profe, esa sangre. yo sé Ajá. hacer traquetomía. ¿Cómo? Yo sé hacer traquetomía. ¿Cómo se llama? Perdón. ¿Cómo? Es que mi papá me dijo que cuando uno se ahogaba, por decir, con un pedazo de comida, Ujú, entonces uno abría un huequito por acá, por la parte del cuello, ujú. y por ahí salía el aire para que la persona pudiera respirar. Sí, uno puede hacer una traqueotomía incluso con un esfero, incluso. Sin embargo, pues que uno pueda llegar a hacerla es difícil, porque imagínate tú abrirle un hueco a una persona, primero es traumático para la mayoría de personas, ¿no? Y Sí. qué tal te pases, Y lo mates. ¿Y ¿sí? qué tal Entonces, se pase y le chuse una arteria y se la mate? Se la y se rompa. la mate. Lo mate. Sí, claro, pues toca ver la forma, ¿no? En cuál se hace. Eso no es un procedimiento fácil, o sea, aparentemente uno puede decir, ah, no, sí, claro, hacer una traqueotomía y eso, No, no no, no, es no es tan fácil, fácil. No. no es tan fácil, ¿sí? Bien, pero sí, la idea es esa. Entonces, nosotros vamos a ver que hay muchos órganos que están encargados. Nosotros ya vimos el hipotálamo, ¿sí o no? ¿De qué se encarga el hipotálamo? De establecer nuestra temperatura corporal. Excelente, bien ahí. Profe, Dime. ¿y la tráquea qué tiene que ver lo que estábamos hablando ahorita, profe? Traquetomía. Bueno, eh, ¿a qué sistema pertenece la tráquea? Profe, creo que al respiratorio. Muy bien, respiratorio, ¿sí o no? Entonces, vamos a ir empezando. O sea, esas preguntas que ustedes me hacen son muy necesarias. Profe, ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sin embargo, vamos a empezar a hacer un ejercicio y es que ustedes mismos le den sentido y respuesta a todo. Entonces, sí tiene que ver, ¿cierto? Con el sistema respiratorio. ¿Qué relación tendría con lo que estamos hablando ahorita? De una diálisis, por ejemplo. Porque por medio de la respiración ingresan esas sustancias al cuerpo. ¿A dónde? Bueno, A un directo a la sistema, pero ¿a sangre. cuál? ¿Y ese qué sistema es? Circulatorio. Ah, ok, bien, bien, bien. Entonces miremos, hay una relación entre el Circulatorio. sistema respiratorio y entre el sistema circulatorio sin duda alguna. Entonces una persona que tenga diálisis también se va a ver afectado su proceso de respiración. ¿Por qué? Porque le están manipulando la sangre. ¿Qué era la respiración? Es La cuando, respiración es Respiración es cuando es transferimos oxígeno cuando de el cuando el oxígeno le oxígeno da desgasta la la glucosa glucosa para crear La ATP. glucosa, profe. para crear Excelente. ATP. Son los mejores muchachos, sin duda alguna lo son. Eh, ¿En dónde ocurre ese proceso? En la membrana celular. No. Digo, En la en la mitocondria. mitocondria. Excelente, muchachos. Son los mejores. Son los mejores. Profesor, por fin. Por fin, ojalá el otro año no se les olvide porque eso es muy necesario. O sea, entender ese proceso es muy necesario para entender todo tipo de relación que podemos hacer en el cuerpo. ¿Por qué? Porque eso es obtención de glucosa. Entonces la glucosa es la que nos va a permitir todos estos movimientos, todas estas relaciones de interacción. Bueno, vamos a ver también
que estos procesos que nosotros estamos hablando, claro, cuando empezamos a hablar de lo de la traqueotomía o de la tráquea, es porque un compañerito empezó a confundirlo, la diálisis con una traqueotomía. Entonces toca hacer la explicación. ¿Listo? Sin embargo, el proceso de limpieza del cuerpo mediante la orina, ¿cierto? Y todas estas sustancias que están en la sangre van a desecharse por la orina, aunque no es la única. Incluso acá en la imagen hace falta un órgano muy importante para liberar una sustancia de desecho. ¿Cuál creen que sea que haga falta ahí? Unos muy importantes de un sistema que acabamos de mencionar. ¿No? Profe, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Ahí en la imagen hace falta un órgano, ¿cierto? Que ¿Los pulmones? Exactamente. ¿Quién lo dijo? Yo, profe. ¿Quién soy yo? Es que no me sale acá Omara. como- Omara, muy bien. Los pulmones. ¿Por qué los pulmones? Porque los pulmones son los que permiten... No, Profe, porque los es que no sé pulmones cómo es. son los que hacen lo de exhalar y... Profe, porque los pulmones son los que hacen el intercambio de gases. Claro. Muy bien. Entonces miren que ese intercambio gaseoso va a ser necesario porque si nosotros no hiciéramos bien ese intercambio gaseoso, pues sencillamente nos ahogaríamos, ¿no? Nos ahogaríamos porque el dióxido de carbono y estos gases de carbono en general van a ser muy tóxicos para nosotros, ¿no? Van a ser demasiado tóxicos. Entonces, digamos que la forma de liberar estos gases, ¿cierto? Pues va a ser por los pulmones. ¿Cuál es la función de los pulmones? Lo que dijo la compañera ahorita. Intercambio gaseoso. Se van a encargar de hacer el intercambio de gases. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener en cuenta que cuando nosotros hacemos el proceso de respiración, en la mitocondria hay dos productos de desecho, el dióxido de carbono y, ¿saben qué más? A ver, ¿será que alguien sabrá? ¿El oxígeno? No, porque el oxígeno es el que entra. El agua. Muy bien, excelente, sin dudar, sin dudar. El agua en el proceso de respiración, ojo con lo que va a decir, el agua en el proceso de respiración, ¿cierto? También será un producto de desecho. Entonces, cuando nosotros exhalamos, en pequeñas cantidades va a salir agua evaporada. Profe, Dime. profe, ¿por qué cuando hay agua en los pulmones no funcionan bien? Ah, bueno, una cosa es hablar del agua en forma de vapor, ¿cierto? Que está ahí y se libera. Entonces, nosotros siempre vamos a tener líquidos en los pulmones, pero casi todos van a estar en forma de vapor y en muy pequeñas cantidades. Otra cosa es que tú te hayas metido a una piscina, por ejemplo, y te ahogaste o te estás ahogando en ese momento y no puedas hacer el proceso de cambio de gases. ¿Por qué no lo puedes hacer? ¿Por qué creen ustedes que no se puede hacer el proceso de intercambio ¿Porque no gaseoso? tiene aire? No tiene oxígeno. O sea, Oxígeno, eso. el agua tiene oxígeno, ¿cierto? Si el agua tiene oxígeno, ¿por qué no podemos entrarla por los pulmones? Porque el agua ya está entrando en los pulmones. El agua no está Porque el agua tiene Nosotros hidrógeno. necesitamos respirar de forma gaseosa, no en agua, porque nos podemos ahogar. Exactamente, nosotros. Pero ojo con lo que les voy a decir. Por ejemplo, nosotros tenemos un pez. Un pez tiene respiración aerobia o anaerobia. ¿Se recuerdan esos conceptos?
Pues No, debe ser de aire, entonces Aerobia. No, espera, anaerobia. esperen, los explico, no. Aerobia, que necesita oxígeno para respirar. Anaerobia, que no necesita oxígeno para respirar. Entonces la pregunta es, un oxígeno. Un pez tiene respiración aerobia, o sea, que necesita Aerobia. oxígeno, o anaerobia, que no necesita oxígeno. aerobia. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? O sea, sí, no, ¿y por qué? Entonces, aerobia, anaerobia. Anareo. Aerobia, profe. ¿Pero por qué? Porque Porque el agua tiene necesita el oxígeno oxígeno, del pero agua. Toca necesita que levanten la manito porque todos están hablando al tiempo y les doy la palabra. ¿Listo? Bien, miremos. Los peces no respiran aire, nosotros tampoco respiramos aire. Imagínate que respiráramos aire. O sea, respiraríamos dióxido de carbono, respiraríamos nitrógeno, respiraríamos otros gases. Nosotros solo respiramos a partir del oxígeno y la glucosa. Bien, entonces, Bustos, amigo. ¿Bustos? Señor, ¿Ya? Habla. Ahí tienes Bueno, la mano profe. levantada, amigo. yo creo que es aerobia, ¿Por qué? porque el agua tiene oxígeno. Ajá. Pero entonces, nosotros, ¿por qué no podemos respirar a partir de oxígeno? Porque Gracias. Muy bien, ahí va, listo, excelente. Samuel Murillo. Profe, no, Ujú. aerobia, porque los peces pueden respirar bajo el agua, pueden entrar el oxígeno a su sistema y como ellos son, pues vienen del agua, tienen ciertos sistemas que nosotros no tenemos. Sí, pero recuerda lo que dije al comienzo de la clase, ¿listo? Intenta no dar respuestas tan generales. O sea, tan de... ¿Necesitan eso para vivir? Pues sí, es verdad. Nadie te lo niega, pero ¿cómo funciona? ¿Sí me entiendes? Pero no importa, ahí estamos bien, estamos bien. Vamos con Liscano. Profe, aerobia. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene agua, lo que hace es que las páncreas suelte el agua, o sea, el pez absorbe el oxígeno y el agua la bota por las páncreas. Bueno, bien. Ahora, vamos acá me escriben los peces, Paula escribe, los peces respiran el oxígeno del agua, Brainer escribe el oxígeno, Grace escribe aerobia porque necesitan oxígeno para vivir y desarrollarse. ¿Listo? Pues resulta que ellos van a tener un órgano totalmente diferente al de nosotros, que por ahí lo mencionaban, creo que era Bustos, que son las branquias. ¿Listo? Entonces las branquias tienen la capacidad de separar, ¿listo? Separar ese oxígeno del hidrógeno en el agua. Nuestros pulmones no tienen la capacidad. ¿Cuál era la pregunta? Profe, porque cuando nosotros o cuando hay mucha agua en el pulmón, pues no se puede respirar porque el agua nosotros no la podemos procesar y eso tapa los alveolos pulmonares, ¿sí? Tapa los alveolos pulmonares, por tanto, no podemos ingresar buena cantidad de oxígeno, ¿listo? Eso es lo que pasa. No confundir que nosotros respiramos aire, no, porque el aire está compuesto por más cosas aparte del oxígeno, por muchas más cosas aparte del oxígeno, ¿listo? Entonces, porfis, no se confundan con eso. Las branquias, bueno, ¿no han visto las branquias? ¿No saben qué son las branquias? Bueno, las branquias son el órgano que van a permitir a los peces principalmente, y bueno, también a los anfibios en etapas tempranas,
respirar o hacer el intercambio gaseoso más bien. ¿Listo? Entonces miren acá, quiero que miren esta imagen. Estas rayitas que tiene el tiburón, acá, van a ser las branquias. Entonces cuando ustedes comen pescado, también ustedes ven que los pescaditos tienen como una apertura acá y van a tener estas laminitas rojas. Esas laminitas rojas son las branquias. Entonces ellas lo que hacen es toman el agua, ¿cierto? Y a partir de esa la procesan y separan el oxígeno del hidrógeno. ¿Listo? Esas son las branquias. ¿Listo? Profe, o sea que las branquias son los pulmones de los Levanten, peces. levanten la mano ahí en la esta porque están hablando todos al tiempo. Entonces va Liscano. Liscano. A ver, Liscano no habla, no habla. Listo, bien. Bustos, no habló Liscano. Bustos. Profe, entonces, las branquias, podemos decir que las branquias son los pulmones de los peces. No son los pulmones de los peces porque los pulmones funcionan diferente, pero sí es el equivalente a los pulmones. Sí. Ah, ok. Es el equivalente a los pulmones en los peces. Los peces, no todos, hay peces que tienen pulmones, pero la mayoría van a tener branquias. 8A. Profe, dos cosas. La primera, que los peces tienen órganos que son las branquias, ¿verdad? Ajá. Y la segunda, profe, es que a veces como que le cortan esas branquias para meterle ahí cosas ahí para que sepa más rico el pescado, ¿no? Nosotros no nos comemos las branquias. Nosotros no nos las comemos. Entonces, cuando nosotros compramos un pez, se las quitan, ¿no? Cuando uno los compra en los supermercados. Si de pronto tú lo vas a comprar en una plaza o algo así, pues no suelen prepararlo tanto, ¿no? Dice Profe, acá, también le quitan las escamas. sí, claro. Dice acá precisamente hablando del tema Vidarte, dice, profe, eso le sacan a los peces acá en Neiva cuando los vas a comprar, en especial, los venden sin branquias al lado del río, ya que si vas a una pescadería te los venden con escamas y branquias, sí. Allá cerca al Moán, cerca al Moán en Neiva. Profe, ¿los peces pueden llegar a ser reptiles? No, son totalmente diferentes. Una cosa es un pez. O sea, esto taxonómicamente, cuando veíamos la clasificación de los animales, yo les explicaba las diferencias entre los grupos, ¿no? Una cosa son los peces, que los peces se caracterizan por estas escamas de tipo, bueno, redondeado y mucho más de él, son profundamente acuáticos. Un reptil ya es terrestre, también pueden estar en el agua, pero principalmente no depende del agua para vivir como si lo hacen los peces, ¿sí? Ok. Entonces son dos grupos diferentes. No puede llegar a hacerlo. Sería como la respuesta ahí. Una pregunta. Espera, sí, Rafa, dale una. Profe, lo que pasa es que algunas veces, digamos, mi papá siempre se come la cabeza del pescado y ahí la cabeza del pescado se come en el cerebro y todo eso, profe, cuando se la comen. Ajá. ¿Y qué Sí, pasa? uy, no, qué O feo. sea, la pregunta ¿cuál es? ¿La pregunta cuál es? La pregunta era que si no se podía comer el cerebro de esa vaina. Pues si se los come, ¿no me dijiste que se lo comía tu papá, es? Sí, pero es que se come la Entonces, cabeza, yo no sabía que se comía el cerebro. sí, claro. Mira que el humano se ha adaptado para comerse de todo. O sea, profe, se refiere si digamos que en la pescadería le quitaron el cerebro o así. Nah, si le dejan la cabeza, no, ¿para qué le van a sacar el cerebro? Por las branquias. No, porque las branquias no están en el cerebro. No se confundan. Una cosa es, a ver, voy a poner el del tiburón otra vez. Miren, una cosa es hablar del cerebro. A ver, que cargue. Miren acá, o sea, más o menos el cerebro va a estar en esta parte.
Y otra cosa es hablar de las branquias que están acá, miren. O sea, son totalmente lejos, están lejos. ¿Listo? O sea, una cosa es eso y otra cosa es hablar de las branquias. Están en los costados. Claro, están en los costados. Bueno, muchachos, nos quedan 2 minutos de esta sesión. Entonces, ahorita, cuando se acabe la sesión, se acabará a las 8:10, ¿listo? En ese mismo momento voy a poner el enlace en Edmodo para que puedan hacer el trabajo en clase, ¿listo? Es como es lo de EducaPlay, ¿no? Lo que pones de las actividades, Sí, profe. sí. Ah, vale. Y Y les nos voy a conectamos dar, después de 20 minutos. nos conectamos a las 8:25, Profe, ¿y eso ¿listo? lo puede hacer por el celular? Claro, obvio. Lo importante es que suban el pantallazo a Edmodo, ¿listo? Profe, ¿la actividad ya está en modo? ¿Nos vas a dar el link? No, todavía no está, pero la subo a Edmodo recién se acabe la clase, ¿listo? Todavía no Profe, está. una pregunta, ¿tú estás rayando la pantalla? Yo rayé 2 circulitos. No, ese negro que hay ahí. Santiago. Ah, ya. Santiago es el que la está rayando. Ahí me sale el nombre. ¿Listo? ¿Les queda claro? Entonces, se va a cortar. Entran de una Edmodo y a las 8:25 todos nos volvemos a conectar, ¿listo? Ok, profe. Bueno, profe. 8:25 nos volvemos a conectar, pero tiene que subir el pantallazo a Edmodo, como siempre hemos hecho. De la actividad. Ok, mi capitán. Ok, profe. ¿Están listos, chicos? Sí, No, profe, capitán. estamos Sí, listos. capitán, estamos listos. Capitán, Los estamos listos. escucho. No, capitán. Sí, capitán, estamos listos. Listo. Había una piña debajo del mar. Bueno, ¡Bob ya, profe. Esponja! Entonces ya les subo el link allí a